Nuestro corazón le canta y proclama de sus maravillas. ¿Cuántos quieren proclamar las maravillas del Señor? ¿Por qué no las proclamamos con un grito de júbilo? A ver, un grito de júbilo. Nuestro corazón está alegre, Señor. Cantemos. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Contar en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha. Pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Contar en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Has hecho maravillas, grandes obras has hecho tú, por eso estamos alegres. Cantemos, escucha pueblo mío. Escucha pueblo mío, atentos a mi ley. Tu oído a lo que te diré. Contar en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclámalo. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. Generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Eso anhelamos, Señor, que nuestros hijos proclamen de tu poder, de tu evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Hermanos, buenas noches, hermanos varones de la Iglesia de la Divina Trinidad en San Mateo Jalpa. También les envío un cordial saludo a los hermanos de San Pedro
Bueno, también un saludo en especial a los hermanos de Nahua de Niño, Río Sapo y Rancho Alegre en el estado de Oaxaca. Hoy en esta noche vamos a tomar un tema muy especial que va a tratar sobre lo que son las leyes. Pero antes de iniciar nuestro tema, vamos a hacer una oración. Padre bendito, hoy en esta noche te agradezco porque nos permites permanecer en tu palabra, porque hoy estamos aquí leyendo, escuchando, escudriñando esa palabra bendita que es para cada uno de nosotros, pues el alimento que día a día debemos tener. Te pido en especial por mis hermanos varones en cada uno de las congregaciones que acabamos de nombrar. Te pido también por mis hermanos pastores, para que en cada una de sus prédicas, pues también nos alimenten, nos den esa palabra que tanto necesitamos en estos días de pandemia. Te pido para que pongas en sus labios, pues esa sabiduría que solo tú y tu Espíritu Santo les puedes dar, para que sigan ministrando esta palabra a cada uno de nosotros por medio de este medio. Te pido en especial por esta congregación de varones, para que se siga manifestando el Espíritu Santo en cada uno de ellos, y que sigamos adelante, pues congregándonos, ministrándonos y escudriñando tu bendita palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy en esta noche, pues un tema en especial. Nosotros vivimos en un país de leyes, en un país en el cual nosotros continuamente, pues las autoridades, pues crean nuevas leyes, ¿no? Pero nosotros debemos seguir una ley que pues Dios nos da a través de su Hijo Jesús, y que es la ley precisamente de su Hijo Jesús, la ley de Jesús. Para esto, hermanos, yo les pido que si tienen a la mano su Biblia, pues la abramos en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 9, versículo 21. Amén. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Bueno, vamos a empezar nuestro tema, hermanos, tomando como base este versículo de Primera de Corintios 9:21. Ahora vamos a iniciar, pues, dando la definición de lo que es la ley. Ley o Torá en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la conocemos como Torá. ¿Por qué? Porque son las instrucciones de Dios son las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Estar bajo la ley de Jesús es estar bajo la autoridad de Jehová con la interpretación de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo para guardar la ley. Si nosotros seguimos ese ejemplo, el ejemplo de Jesús, estamos siguiendo la ley de Dios. Pablo, en todos sus escritos, en todas sus epístolas que nos da, en todas sus cartas, nos habla de 7 leyes, que son la ley de Jehová, la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida, la ley de la fe, la ley de la justicia y la ley del Mesías.
Nosotros vamos a tomar como base hoy, el día de hoy, lo que es la ley del Mesías. La única forma de vivir la ley es dejar que la ley viviente, o sea, Jesús, viva en nosotros. Seguir el ejemplo es estar bajo la ley de Cristo. Nosotros como creyentes, como cristianos, a veces pues nos dejamos llevar por diferentes leyes, ¿sí? Nosotros no debemos estar pues dejándonos llevar por eso, sino que la única ley que debemos seguir es la ley de Cristo. Claro que no tampoco debemos dejar atrás o debemos olvidar que Jesús vivió y predicó bajo la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no vino a abolir, no vino a quitar la ley, sino al contrario, la vino a cumplir. ¿Sí? Nosotros el ejemplo que él nos da, pues es seguir, la verdad, porque él predicó con eso, él predicó la ley, no la abrogó, no la quitó, no la terminó. Sí, como muchos piensan que con Jesús pues se iba a quitar la ley, pero no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque él no vino a eso, al contrario, él vino a cumplir la ley. En la Biblia descubrimos muchos actos de servicio realizados por Jesús, nuestro Salvador. Él nos aconsejó que no nos esforcemos por seguir que nos esforcemos por seguir su ejemplo, ayudando a nuestros semejantes. Nosotros, hermanos, debemos pues servir a nuestros semejantes lo mejor que se pueda. La Biblia nos enseña a amar a los demás. Un mandamiento nuevo os doy, que es que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, nosotros a veces olvidamos este nuevo mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos al hermano necesitado, al hermano que está a un lado, y no pensamos que necesita de nosotros. Por eso es esencial este mandamiento. ¿Por qué no lo amamos? Porque no nos comprometemos a verlo, no nos comprometemos a asistirlo. A veces nosotros, hermanos, no somos compasivos, no somos pues dados a perdonar a los hermanos. Nosotros vemos al hermano sufriendo, nosotros vemos al hermano necesitado y no somos a veces esos buenos cristianos, ¿verdad, hermanos? Necesitamos ser más dadivosos, necesitamos dar ese poco que tenemos a cada uno de ellos. Así como el Hijo del Hombre no vino para hacer servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Así lo dice su bendita palabra en Mateo 20:28. Si nosotros seguimos el ejemplo de nuestro hermano Jesús, es lo que debemos hacer. Nosotros debemos servir. Nosotros no debemos esperar que nos sirvan, que nos atiendan, que nos den. Al contrario, nosotros debemos dar lo mejor que tengamos para cada uno de ellos, hermanos. El servicio al hermano es el mejor ejemplo de seguir esta bendita palabra. Lo mismo pasa con nuestras familias, porque si alguno no provee para los suyos, principalmente a su familia, también pues no estamos siguiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que si amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, y damos lo mejor para ellos, pues entonces nosotros vamos a seguir el ejemplo, ¿sí? Esa familia que Él instituyó pues, para que nosotros sigamos el ejemplo, entonces nosotros debemos
seguirla, ¿verdad? Ahora, hermanos, nosotros como maridos igual, a veces nosotros nos enojamos con nuestras esposas y a veces pues nos cuesta trabajo hasta pedirles perdón, perdonarlas, ¿verdad? Y no seguimos el ejemplo de Jesús, el cual nos dio ese ejemplo de amar a su iglesia, que hasta dio su vida por ella, ¿verdad? Entonces nosotros debemos seguir su ejemplo y amar a nuestras esposas, quererlas, respetarlas, perdonarlas, pedirles perdón, ¿verdad? Así como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:25, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? La iglesia que unida a veces pues crece y crece cada vez más. Y esa iglesia que creó Jesús, pues Él amó, Él la quiso, ¿verdad? Hasta dar su vida por ella. Así nosotros como varones, debemos respetar y amar a nuestras esposas. El servicio también, pues nos cuesta mucho trabajo, pues a veces prestarle servicio a nuestros hermanos, ¿verdad? A nuestros hermanos necesitados, a veces a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a los hermanos, a los vecinos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a veces que están en tribulaciones, que tienen algún problema, ¿verdad? A veces no somos hermanos, no estamos conscientes de que ellos necesitan la ayuda de nosotros. Nosotros somos los más cercanos a ellos. Nosotros somos los responsables de que ellos estén bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo nos dio eso, ¿verdad? Nos dio ese mandato, ¿verdad? Que vayamos y que atendamos a los huérfanos, que vivamos con ellos, que estemos conscientes de que las necesidades de ellos son nuestras necesidades. Nosotros también, pues alguna vez, en alguna ocasión, también vamos a necesitar de ellos, ¿verdad? Pero si no damos el ejemplo de estar con ellos, pues tampoco no vamos a recibir, ¿verdad? También nosotros a veces cuando tenemos visitas, ¿verdad? A veces no sabemos cómo tratarlos, pero la bendita palabra nos enseña, ¿verdad? Que aquellos que vayan y nos visiten, los tratemos como si fueran nuestros hijos, como si fueran nuestros hermanos, nuestras esposas, nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos llegan de visita, ¿verdad? Además, acordémonos que aquel que pasa junto a nosotros o que nos visita, pues viene con ese entusiasmo, con ese cariño de visitarnos, ¿verdad? Debemos tratarlos con amor y fraternidad, ¿verdad? Entonces, a todo eso, pues Cristo nos enseña, ¿verdad? Dice su bendita palabra: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrina entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, ¿verdad? Lo vemos en la bendita palabra en Levítico 19:39, ¿verdad? Qué bonita palabra, ¿verdad, hermanos? Amar a nuestro prójimo, amar a aquella persona que llega, que nos visita, que está con nosotros, ¿verdad? A lo mejor está necesitado, ¿verdad? A lo mejor llega por alguna razón que no sabemos por qué, ¿verdad? A lo mejor tiene algún problema, a lo mejor tiene problemas económicos, de salud, pues sociales, de trabajo. Entonces, si nosotros nos preocupamos por ellos, también ellos en alguna ocasión también a lo mejor van a retribuir ese trato, ¿verdad? Hermanos, tengamos pues esa paciencia, ese buen trato con las personas que nos visitan o que van en busca de nosotros. Porque nosotros, pues más que nada, pues somos ya libres, ¿verdad? Libres ya de decidir cómo ayudarlos. Y estos servicios
estos servicios que nosotros les hagamos a los hermanos que llegan y nos visitan, pues se van a ver retribuidos, ¿verdad? Esto nos lo dice en su bendita palabra, ¿verdad? Que se cumple en una sola, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Dice la bendita palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? A medida que nosotros amemos, sirvamos y estemos con ellos, pues en esa medida nosotros vamos a demostrar que realmente estamos siguiendo los mandamientos de Jesús, estamos siguiendo el ejemplo, ¿verdad? El ayudar a los hermanos, a los hermanos, pues también nos lleva a conocer y a dar a demostrar que nosotros estamos siguiendo la bendita palabra, ya que al seguir estos mandamientos, nosotros demostramos que somos hijos de Dios, que somos unos buenos cristianos, que somos unos verdaderos hijos de Dios, que realmente hemos nacido como hijos de Dios, ¿verdad? Igual pasa con nuestras familias. Si nosotros, hermanos, realmente estamos preocupados por el bienestar, por el sustento diario de nuestras familias, nosotros vamos a demostrar que la bendita palabra nos está alimentando día con día y que nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Lo mismo pasa con nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque a veces nuestros enemigos pues nos atosigan, nos llenan de problemas, y nosotros a nuestros enemigos no debemos odiarlos, al contrario, hay que amarlos, como dice su bendita palabra, ¿verdad? ¿Sí? Si nuestros enemigos tienen sed, hay que darles un vaso de agua. Si tienen hambre, hay que darles un pan, ¿verdad? No tratarlos como ellos a veces nos tratan, ¿verdad? A veces con groserías, a veces nos injurian, a veces nos levantan falsos testimonios, a veces nos hacen cada cosa, pero nosotros no debemos pues ser igual que ellos. Al contrario, nosotros debemos darles ese respeto, ese amor, esa forma de demostrarles que nosotros amamos a Jesús, y como amamos a Jesús también los amamos a ellos. La Biblia nos enseña cómo prestar esos servicios, ¿verdad? Como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Amando a nuestros hijos, amando a nuestra familia, ¿verdad? Amando a los enfermos, ¿verdad? Dándoles un poco de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Solamente así vamos a servir a Jesús y hallar el gozo, ¿sí? Si nosotros seguimos ese ejemplo que Jesús nos da, pues vamos a estar pues ahora sí que en un camino pues hacia la libertad que es Dios. Pero antes que nada, a veces nosotros pensamos que ¿por qué lo servimos? ¿Verdad? ¿Sí? Y nos hacemos la pregunta, ¿pero quién es nuestro prójimo? ¿Verdad? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Sí? Para esto, hermanos, pues Jesús simplemente nos hace una reflexión, nos enseña a través de su bendita palabra. Si nosotros leemos la parábola del buen samaritano, ahí nos damos cuenta quién es realmente nuestro prójimo, ¿sí? Sí, esta parábola nos enseña a Jesús a demostrar amor y compasión por todas las personas sin importar la nacionalidad, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta parábola, hermanos? ¿Verdad? ¿Quién ayudó al hermano que fue asaltado? ¿Verdad? El levita no lo ayudó, ¿verdad? El sacerdote tampoco, ¿verdad? ¿Quién lo ayudó? Sino el samaritano que pasaba por el camino y lo vio golpeado, lo vio pues deshecho, ¿verdad? Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Sino aquel que nos ayuda, aquel que está junto a nosotros. Nosotros, ¿cómo debemos demostrar el amor? ¿Cómo demostramos el amor a nuestro prójimo? Nosotros
tenemos esa capacidad, yo creo que ya, hermanos, de demostrarle amor a nuestro prójimo, pero ¿cómo? Dándole, predicándole la palabra, ¿sí? Si nosotros le predicamos la palabra, estamos pues demostrando y dándole un poco de lo que la bendita palabra nos ha enseñado, ¿verdad? Hay que predicar el evangelio. Nosotros a veces nos olvidamos de predicar, ¿verdad? Salimos a la calle y vemos al hermano necesitado, pero no, a veces le damos una moneda, le damos algo para comer, pero se nos olvida darle el alimento especial, que es la palabra de Dios. Enseñarle que la palabra de Dios es el mejor alimento, que es lo mejor que puede ayudarlo para una necesidad, al estar necesitado, ¿sí? Si vemos a los niños de la calle, si vemos a los hermanitos que están en los cruceros, a los limpiaparabrisas, a veces se nos olvida que ellos también son hijos de Dios, que ellos también necesitan de la palabra, ¿verdad? Nosotros debemos acordarnos, hermanos, que a ellos hay que ayudarlos espiritualmente, pues predicándoles ¿qué? El evangelio, predicándoles la palabra de Dios, predicándoles el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Predicándoles el amor. Pero ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos también? ¿Verdad? ¿Por qué debemos amarlos? Porque alguna vez, si nosotros los ayudamos, posiblemente en alguna ocasión, pues a lo mejor, pues allá hasta va a cambiar su forma de tratarnos, ¿verdad? A lo mejor hasta los hacemos nuestros amigos y se vuelven a la palabra, ¿verdad? A lo mejor se convierten. Entonces esa es la forma de ayudarlos, ¿sí? Sí, principalmente a esos enemigos, pues que pues ya está, a veces ya podemos llegar a golpes, podemos llegar a demandas judiciales. No, a ellos hay que enseñarles que el amor de Dios es primero, ¿verdad? Inclusive, a veces también nosotros nos olvidamos también de que nuestras familias tenemos problemas con nuestros propios hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros debemos hacer eso, empezar por nuestra familia también, ¿verdad? A veces nosotros vamos y ofrendamos y decimos, pues aquí está mi ofrenda, ¿verdad? La llevo a Dios, pero en ese momento a lo mejor me acuerdo de que tengo un problema con mi hermano, ¿verdad? Y como dice su bendita palabra, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, enfrente del altar, y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego cuando hayas vuelto, ofrece tu ofrenda, ¿verdad? Entonces aquí nos dice Jesús que primero hay que estar en paz con nuestros hermanos. Primero hay que estar en paz, ir y a lo mejor pedirles perdón, preguntarles, oye, ¿por qué tenemos problemas? ¿Sí? Primero arreglar ese tipo de problemas con nuestros hermanos, a lo mejor también con nuestras esposas, con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestras suegras, con nuestros suegros, con nuestras cuñadas, ¿verdad? Si tenemos algún problema, ir y arreglar nuestros problemas, ¿sí? Y ya cuando hayamos resuelto este problema, entonces sí, ir y ofrecer nuestra ofrenda a Dios. Sí, y además ya sabemos que si nosotros perdonamos y pedimos perdón, pues vamos a recibir grande bendición. Yo les pido, hermanos, que si en este momento o en estos días, pues nos acordamos que si tenemos algún problema con alguno de nuestros hermanos o nuestros parientes o nuestros vecinos, vayamos, hermanos, y pidámosles perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos perdón, vamos a estar en paz con Dios y con nosotros mismos. ¿Sí? Vayamos, hermanos. ¿Sí? Acuérdense, en este momento hagan un espacio en su corazón, hagan un espacio en su mente. Recuerden, traten de recordar con quién tienen algún problema. Y vayan,
Si no hoy, vayan mañana, pasado mañana, pero hagan esto y pónganse en oración para que seamos perdonados a los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente así recibiremos bendiciones. Otra cosa que a veces también nos preocupa, a veces a veces no tomamos en cuenta y a veces lo hacemos sin pensar, es que somos muy criticones, ¿verdad? Nos la pasamos criticando a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes cercanos, a X persona, ¿sí? A veces hasta a nuestros hermanos de la iglesia nos las pasamos criticándonos, a veces hasta a nuestros pastores, ¿sí? No seamos criticones, no seamos de ese tipo de personas que nos las pasamos, pues a lo mejor diciendo cosas o criticándolos porque a lo mejor pues hicieron una mala prédica y dijeron una mala palabra o dijeron una palabra pues que no iba en sentido o hicieron cosas que no estaban muy de acuerdo a que predicaban. No seamos así, hermanos. No juzguemos, pues claro, si no queremos ser juzgados, ¿verdad? Porque Jesús también lo dice, ¿sí? Como lo vemos en su bendita palabra en Mateo 7, del 1 al 5. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida que miden se les medirá. Entonces, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no tomas en cuenta la viga que hay en tu propio ojo, verdad? Sí, hermanos, primero hay que ver lo que tenemos nosotros para poder criticar, ¿verdad? A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cómo somos. A veces nos criticamos el peinado del hermano, la forma en que se viste, pero no nos damos cuenta de realmente a lo mejor nosotros cómo somos, ¿verdad? La forma en que hablan, la forma en cómo se comporta con todos, ¿verdad? Debemos ver eso. Nosotros debemos, pues, más que nada, tratar de primero analizar cómo somos cada uno de nosotros para poder criticar al hermano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a demostrar? ¿Cómo vamos a demostrar todo esto? ¿Verdad? Jesús nos enseña una manera especial de mostrar el amor al prójimo. Jesús nos enseñó que una manera especial para demostrar ese amor al prójimo es predicarle el evangelio, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, no les predicamos el evangelio, no, ¿cómo les vamos a demostrar que los queremos, que los amamos, que nos preocupamos por ellos? Hermanos, hoy Jesús nos hace esa invitación, que vayamos al hermano que no conoce de la palabra, que vayamos y le prediquemos, que le enseñemos, que le mostremos que realmente nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿sí? Si Él murió por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros por el prójimo? Dar un poquito de aquello que Jesús nos está dando, dar un poco de aquello que Jesús nos enseña, ¿verdad? No dejemos de amar al hermano, no dejemos de amar al vecino, no dejemos de amar a nuestro enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí que ellos son el pilar de estas prédicas, ¿verdad? Estas prédicas posiblemente llegue a hermanos que no conocen de la palabra. Estas prédicas a lo mejor a lo mejor en este momento la está oyendo, la está viendo algún hermano que no conoce de la palabra. Entonces esta prédica puede llegar y abrir su mente y decir, sí, cierto, la palabra de Dios es hermosa, es maravillosa, la palabra de Dios me está enseñando, ¿verdad? Amar a alguien que no conozco, ¿verdad? Amar al pordiosero, amar al limpiaparabrisas, amar a la persona necesitada, ¿verdad? Al niño de la calle, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos a los niños de la calle, de veras, ahorita recuerdo, a veces nomás los vemos y decimos, ay, ese chamaquito, ese niño, o a veces a los que se quedan a dormir en la calle, a veces no los tomamos en cuenta. Hermanos, recordemos que son hijos de Dios, ¿sí? En este momento
Si nosotros conocemos de alguien que necesite de la palabra, vamos, vamos hermanos, prediquémosles la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son hermanos, son hijos de Dios que están necesitados, ¿verdad? Y cumplamos ese grande mandamiento que que Dios nos dice, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Si nosotros nos amamos, pues hay que dar ese poquito de amor. Ese poquito de amor que nosotros tenemos hay que repartir, a que sea un cachito, un poquito de ese gran amor que también Jesús nos da. Hermanos, en esta tarde esa es la invitación, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios, pues prediquemos con el ejemplo, así como Cristo predicó con ese ejemplo de amar. Él nos amó con todo su corazón y nos está demostrando ese verdadero amor, ¿verdad? Ahora nosotros, hermanos, yo te pido que en este día, pues te acuerdes si de alguien que tú sepas que está necesitado, ve, pregunta, atiéndelo, sé servicial, ¿verdad? Sí, préstale un servicio a ese hermano que necesita de ti. Ujú. Te pido, hermano, que en este día o en este día también recuerdes si alguien está necesitado de ti, si tú sufres de algo, ¿verdad? Hermano, si tienes necesidad de pedir perdón, hazlo. Pide perdón a esa persona. Pues, hermano, pues esta es el gran mandamiento, la gran ley de Jesús, que es que nos amemos los unos a nosotros como Él nos amó. Bueno, hermanos, ya para terminar, pues a veces nos cuesta trabajo esa forma de pensar, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Jesús es tan misericordioso, tan dadivoso, ¿verdad? Y a nosotros nos cuesta tanto trabajo eso, ¿verdad? Ser ese tipo de personas para dar, ¿verdad? A veces nosotros nos cuesta trabajo dar. Eso sí, nos gusta pedir, nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar, ¿verdad? Y no es difícil, hermanos, ¿verdad? No es difícil dar la palabra de Dios, no es difícil predicarles a los hermanos, ¿verdad? Yo te pido, hermano, que recuerdes que nosotros tenemos un gran compromiso con Él, ¿verdad? Te pido que vayas y prediques el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Padre bendito, en este momento, pues yo te doy las gracias por haberme permitido manifestar y dar pues un poquito de enseñanza a mis hermanos. Yo te doy las gracias porque tú pones en mis labios pues un poquito de lo que tú me has dado. Yo sé que no es lo suficiente, pero espero que este poquito de lo que les acabo pues no de predicar, sino pues no sé, hermano, no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo, pero me gustaría que si en algo les sirve a mis hermanos, pues tú, con tu bendito espíritu, pues les ayudes a captar, les ayudes a entender que el verdadero amor que tú nos enseñas, pues está en tu bendita palabra. Y que nosotros, yo te pido por ellos, para que escudriñemos día con día tu bendita palabra. En este momento, hermano Jesús, pues yo te pido para que nos abras, que abras en nuestros corazones y que si es tu voluntad, pues hoy
hoy entendamos que amar a nuestros hermanos, pues es la mejor forma de seguir tu ejemplo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.